Gracias por estar junto a nosotros en un nuevo programa de consejos para la familia. Te puedes comunicar con nosotros a través de Facebook, en nuestras voces en el desierto, así como lo ves en pantalla en este momento. También lo puedes hacer por intermedio de YouTube o también lo puedes hacer por WhatsApp al +1 801 499 1334. Y recuerda, cuando estés en Facebook y en YouTube, también recuerda hacer like, me gusta, regístrate, así cada vez que emitimos un nuevo programa, allí lo puedes ver inmediatamente. Así que gracias por estar junto a nosotros y vamos a comenzar rápidamente con el tema de hoy. El tema está titulado Celos entre hermanos. ¿O acaso no sabemos que hay celos entre hermanos? Y hasta se ha escuchado que hay celos entre hermanos hasta ya de mayores y hasta se han dejado de hablar por muchísimo tiempo por tantas diferencias que surgieron desde que eran niños. Pero ¿por qué se genera tanta rivalidad? Compiten por absolutamente todo, por el cariño de mamá o por quién tiene más papas fritas o por qué se genera, hay tantas cosas que generan rivalidad entre hermanos. Hoy vamos a ver algunos consejos que nos pueden ayudar para todo ello. Pero por desgracia, la mayoría de las veces reforzamos la rivalidad sin darnos cuenta. Los padres realmente son más que nada los culpables a veces de esa rivalidad que hay entre hermanos. Y muchas veces los niños quieren, hasta a veces por decir, alguno puede llegar a decir, me quiero ir de casa, ya no aguanto más, tengo problemas con mi hermanito, ya no los quiero más, los odio, pero es el mismo odio que también tiene cuando uno le da amor, o tanto odio a veces cuando juegan juntos los dos hermanitos. A veces los padres se ponen del lado de uno o de otro de los hermanos y comienzan las diferencias. Y allí es donde está el principal problema, porque empezamos a generar esas rivalidades entre hermanos. Muchas veces a los niños los asustan sus pensamientos, porque comienzan a pensar cosas negativas, hasta lo quiero matar a mi hermanito por las cosas que hace o porque están esos celos porque mamá lo trata mejor o porque siempre le dice cosas más bonitas. La mamá generalmente lo hace, o el papá lo hacen generalmente sin darse cuenta. Y a veces cualquier tontería es la chispa, eso que enciende ese mecanismo y comienzan todos los problemas. El intercambio verbal, a veces que hay entre los niños, entre los hermanitos, es lo de menos. Porque cada día eso va intercambiando y ya las palabras se van poniendo más difíciles y ya empiezan a pegarse y a veces hasta lastimarse. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y cómo podemos encauzar esa rivalidad entre hermanos? ¿Y qué errores cometemos a la hora de afrontarla? ¿Saben por qué la rivalidad entre los hijos existe? ¿Quieren saberlo? Porque existen los padres. Compiten desde que nacen por el amor y por hacerse un lugar en la familia. Esta competencia es a veces sutil y otras veces más abierta y depende del momento y de la edad, pero mientras más rivalizan por el amor de los padres, aprenden muchísimas cosas. A lo mejor no se han dado cuenta de que son parte de la ecuación, pero es casi siempre el fin de muchas peleas, el final de muchas peleas es conseguir ser el favorito. Por eso, la respuesta es fundamental a la hora de llevar este asunto a un buen puerto. Realmente podemos reforzar la rivalidad entre hermanos o ayudarles a manejar para aprender de ella. Por desgracia, la mayoría de las veces reforzamos la rivalidad, como dijimos anteriormente, sin darnos cuenta. ¿Y qué no debemos hacer? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es no buscar al culpable. Entre ellos tiene que surgir quién fue el culpable y quién lo comenzó. Aunque intentemos buscar al culpable, vamos a terminar mal nosotros y ellos también. Y si entramos en esa dinámica, en ese juego de ellos,
a ver quién empezó, quién lo hizo y cómo respondió uno, cómo respondió el otro, lo único que vamos a conseguir es que ellos intensifiquen más las peleas para saber quién es el ganador y para mostrarle a papá y a mamá quién es el inocente. Por eso también no funciona tomar partido de un lado o del otro. Eso sí, que es echar también leña al fuego y una gran fuente de injusticias también, porque además, en el fondo, al final de toda la discusión y todo eso, jamás vamos a saber quién fue el que empezó o qué fue realmente lo que pasó. Porque empiezan de una y otra y a cubrirse el uno al otro y al final no sabemos qué fue lo que sucedió. Así que necesitamos tener mucho cuidado con ello. Para que los niños abandonen esa senda de generar situaciones problemáticas, no necesitamos participar en esos problemas. ¿Y cómo actuar durante la pelea? Por supuesto, como dije al principio, no necesitamos entrometernos en esas peleas, pero sí si vemos que ya hay riesgos de lastimarse o algo más. No podemos desaparecer, porque si no, ahí sí la pelea puede ser más grande y puede terminar peor. Y tampoco, como dijimos, era meternos demasiado. Necesitamos jugar con ellos, como hemos hablado en otros programas también de cómo hablarles a la altura de ellos, en el idioma que ellos lo puedan entender. ¿Sí? Pero también podemos responder a su rivalidad de forma que su conflicto les sirva para crecer y aprender. Y de alguna forma no pelear más, aunque siempre va a haber alguna pelea por allí. Pero quizás van a ser menores. Y vamos a ver hoy algunas claves. Por ejemplo, papá y mamá, cálmense, tómenselo con calma. Porque esta situación puede despertar a su vez toda nuestra agresividad también, porque vemos que se pelean y ahí nos enojamos, gritamos, y si respondemos con agresividad, lo único que vamos a hacer es avivar más el fuego que ya comenzó entre los hermanos. El otro consejo sería separar a los niños, para que haya cierta distancia física y emocional, para que no haya tanta pelea y poder hablarlo con más calma. Necesitan sentarse junto a ellos y en una actitud no de juez, sino de observador y sin tomar partido de un lado o del otro. Lo único que es un moderador, ese que calma cuando se empiezan a esperar un poco, ahí los calman un poquito, ¿sí? Sin tomar partido en ninguno de ellos, ni intentar encontrar culpables. Que ellos se den cuenta quién fue el que empezó y quién es el culpable y quién no. Muestre comprensión hacia ambos, no hacia uno o al otro. Y aliéntalos para que cada uno asuma su parte de responsabilidad en el conflicto que han tenido. Eso es lo que les ayudará a madurar. Por ejemplo, cuando acudimos al cuarto, al dormitorio, a la recámara del mayor, si vemos al más pequeño llorando y al más grande abrazando su juguete, ahí vamos a ver que el otro dice, no me deja jugar, siempre quiere mis juguetes. ¿Sí? Y allí empiezan esas peleas, esas dificultades, y allí es cuando nosotros necesitamos hacernos cargo de la situación. Por ejemplo, al mayor le podríamos decir, sé que es duro querer jugar solo y que no te dejen, a lo mejor podrías marcharte o alejarte de allí en lugar de pegar. O mejor, ¿qué podrías haber hecho en lugar de pegarle a tu hermano porque tomó tu juguete? ¿Sí? Y al pequeño, comprendo que te mueres por jugar con tu hermano, pero si dice que no, debes hacerle caso. Hay muchas formas que podemos acercarnos a nuestros hijos y aconsejarlos. Podemos actuar de muchas formas, pero siempre ayudándoles a encontrar la responsabilidad de cada uno en el conflicto. Pero como dije antes, hay casos muy especiales, hay situaciones que requieren que prestemos más tiempo y atención a un hijo que a otro. Ocurre, por ejemplo, cuando uno de ellos está enfermo y no nos damos cuenta de que el otro sigue teniendo necesidades, necesitamos integrar al otro que no está enfermo, integrarlo para que ayude
a cuidar a su hermano. Integrar es siempre la mejor solución. Integrar al hermano enfermo en la vida familiar y al sano en los cuidados de su hermano. También es importante buscar momentos diarios significativos y podríamos decir de exclusividad con el hermano al que dedicamos menos atención. Necesitamos transmitirles que hay suficiente amor para todos, que no hay diferencias, ¿sí? Y de esa forma las rivalidades van a ser más llevaderas. Y generalmente lo transmitimos evitando compararlos o tomar partido por uno o por el otro, o atendiendo a cada uno en sus necesidades, mostrando que les aceptamos en sus diferencias. Por eso es la mejor forma siempre tratar de unirnos y acercarnos y tratar de que no haya tantas rivalidades y no hacer marcadas las diferencias como muchas veces hacemos. Por eso tenemos que tener cuidado con los celos entre los hermanos. En programas que van a venir vamos a hablar un poquito más de este tema, porque el tema es muy largo. Hay muchas cosas que podemos estar haciendo para evitar esas peleas entre hermanos. Pero como siempre en cada programa me gusta compartir contigo algún mensaje que hay en la palabra de Dios para poder ver que también en este libro podemos encontrar ayuda a todos los problemas del día a día. Te invito a buscar en el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 19. Allí dice: más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Vemos allí, dice, más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Piensen, si tuviste hermanos o hermanas cuando se peleaban, si eso no sucedía. Y después dice, los pleitos se paran como las rejas a un palacio. Que esas rejas no separen esa hermosa amistad que puede haber entre hermanos, ese amor que hay entre los hermanos. Porque si no corregimos esto desde niños, cuando sean adultos, se van a distanciar y van a dejar de ser hermanos y van a ser totalmente desconocidos. Por eso tenemos como padres la responsabilidad de evitar esos celos con nuestros hijos. Y para terminar me gustaría, como cada programa, terminar con una oración. Oremos. Bendito Padre que está en los cielos, gracias le damos por acompañarnos en este programa y permita, Padre, que podamos cada día aprender más de su palabra con los consejos que hay allí para que nuestra familia cada vez sea mejor y que siempre estemos firmemente asidos de su mano. En su precioso nombre, amén y amén. Gracias por habernos acompañado en otro programa de Consejos para la Familia y los esperamos como cada lunes a las 7 de la tarde en un nuevo programa de Consejos para la Familia. Bendiciones.